Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a corregir el ejercicio de selectividad del examen de julio 2013 C3. En el enunciado nos dicen, considerando las siguientes moléculas, nos dan el CO2 y el H2S. Se pide representar y justificar sus estructuras de Lewis, indicar la multiplicidad de todos sus enlaces, es decir, si son simples, dobles o triples, y justificar su geometría, si es lineal, plana, tetraédrica, etc. Aplicando la teoría de repulsión de pares de electrones y razonar. Vale, entonces primero vamos a empezar con el carbono dióxido. Para representar la estructura de Lewis necesitamos sacar la configuración electrónica para saber cuántos electrones tienen en la capa de valencia. ¿Vale? En el caso del carbono, su último nivel energético es el 2, con lo cual tiene 2 más 2, 4 electrones en la capa de valencia. Y en el caso del oxígeno, su último nivel energético, al ser el 2, en la capa de valencia tiene 2 más 4, 6 electrones. De tal modo que el carbono estaría poniendo 4 electrones y compartiendo otros 4 para llegar al octeto electrónico. Y el oxígeno estaría poniendo, tendría 6 electrones y estaría compartiendo 2 para llegar a 8 electrones en la capa de valencia. De tal manera que la estructura de Lewis nos quedaría así. Vale, en el apartado B nos piden la multiplicidad del enlace, que quiere decir que digamos si los enlaces son simples, dobles o triples. ¿Vale? En este caso, este enlace es un enlace doble y este enlace es otro enlace doble. ¿Por qué? Porque se comparten 2 electrones del carbono y otros 2 del oxígeno. ¿Vale? Entonces esta molécula tiene 2 enlaces dobles. ¿Vale? Los dos son dobles. Eso sería para el apartado B. Para la geometría, ¿vale? Para la geometría nos tenemos que fijar cuántos pares enlazantes y cuántos pares no enlazantes tenemos en la estructura de Lewis. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos 2 pares enlazantes. Acordaros que decíamos que para la geometría nos da lo mismo si el enlace es simple o es doble. ¿Vale? Entonces, tener un enlace doble o tener un enlace simple, a los dos les vamos a llamar par enlazante, ¿vale? Que significa que son electrones que forman enlace, ¿vale? Entonces tenemos 2 enlaces. En este caso son dobles, pero no nos importa, ¿vale? Tenemos 2 enlaces, es decir, 2 pares enlazantes. ¿Tenemos algún par no enlazante? No, porque el carbono no tiene ningún electrón que no esté formando enlace. De tal manera que tenemos 2 pares enlazantes y 0 pares no enlazantes. Entonces, si vais a vuestras tablas, la primera tabla es la que corresponde a todo pares enlazantes, o sea, sin ningún par enlazante. Entonces, en la primera tabla, el primer ejemplo equivaldría a este caso, ¿vale? En el que tenemos 2 pares enlazantes y ningún par no enlazante. Entonces vemos que en ese caso la molécula es lineal, ¿vale? Lo veis en la tabla. ¿Pero por qué es lineal? Porque el oxígeno y el otro oxígeno, al tener electrones, por ser electronegativos, electrones tener una densidad electrónica mayor, esos electrones de un oxígeno con el del otro se repelen. Entonces van a tener tendencia a estar lo más lejos posibles el uno del otro. ¿Cómo van a estar lo más lejos posibles un oxígeno del otro oxígeno? En una molécula lineal. Vale, pues vamos ahora con la segunda molécula que nos dan, que es el sulfuro de hidrógeno. Para sacar la estructura de Lewis hacemos como siempre sacar la configuración electrónica para ver cuántos electrones de valencia tiene cada átomo. En este caso el hidrógeno tiene 1 y el azufre, su último nivel energético, como es el tercero, en el tercer nivel energético tiene 2 más 4, 6 electrones en su capa de valencia. Entonces colocamos los 6 electrones que corresponden al azufre y los 1 y 1 electrones que les corresponden a cada uno de los hidrógenos. Entonces el azufre, como tiene 6, necesita compartir 2 con cada uno de los hidrógenos para llegar al octeto electrónico. Entonces aquí se formaría un enlace covalente y otro enlace covalente, ¿vale? Entonces nos quedaría la estructura de Lewis así. Para el apartado B, que nos piden la multiplicidad del enlace, tenemos ¿cuántos enlaces? 2 enlaces y cada uno de ellos es simple, ¿vale? O sea, tenemos 2 enlaces sencillos o simples, ¿vale? Vale. Para la estructura de Lewis, o sea, para la geometría, perdón, en el apartado C, nos tenemos que fijar, como os digo siempre, en cuántos pares enlazantes tenemos y cuántos pares no enlazantes. Aquí, mediante una raya, tenemos representados los pares enlazantes, es decir, los pares de electrones que están formando enlace,
¿vale? Hay dos enlaces, o sea, dos pares enlazantes. ¿Y cuántos pares de electrones hay que no están formando enlace? Pues uno por aquí y otro por aquí. Entonces tenemos dos pares enlazantes y dos pares no enlazantes, ¿verdad? Vale, entonces si vais a las tablas, el ejemplo en el que hay dos pares enlazantes y dos pares no enlazantes sería de la segunda tabla, es decir, de la tabla en la que hay pares enlazantes y pares no enlazantes, de la segunda tabla el segundo ejemplo, ¿vale? El ejemplo del agua. Hay dos pares enlazantes y dos pares no enlazantes también, ¿vale? Entonces, para las moléculas que tienen dos pares enlazantes y dos pares no enlazantes, los dos enlaces se ven, sufren la repulsión de los enlaces libres, de los pares de electrones libres, ¿vale? Por eso, en lugar de ser una molécula plana, es una molécula, o sea, una molécula lineal no es lineal, ¿vale? Es plana porque los tres átomos están en el plano del papel, pero no es lineal, ¿vale? ¿Por qué no es lineal? Porque los pares de electrones libres repelen a los pares de electrones enlazantes. ¿Vale? Los pares de electrones libres repelen a los pares de electrones enlazantes. Por eso es una molécula plana, pero no lineal.